¿Qué significa el concepto FIT? ¿Alguien que me quiera decir? Frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, exactamente. Entonces, cada vez que yo esté frente a un paciente, cada vez que yo tenga un paciente de las características que las cuales ustedes están estudiando, siempre la pregunta es, ¿cuáles son los factores que debo tomar en cuenta para poder prescribir? Y a esa pregunta tengo que darle una respuesta. La respuesta es esta. Tomar el método FIT. ¿Cómo voy a desglosar ese método? Pues vamos a desglosarlo ahorita. Entonces el primero es ¿qué? Frecuencia. ¿De qué me habla la frecuencia? Exactamente. Entonces eso lo podría englobar en una palabra que se llama la periodización. Periodización del ejercicio. Que puede ser expresado en veces por semana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra pregunta para que yo pueda contestar cuántas veces por semana debo indicar o debo prescribir el ejercicio? ¿Qué otra pregunta debe surgirme aquí? ¿Alguien tiene idea? Bien, efectivamente. Entonces aquí me surgen otras preguntas. Vamos a ponerlas aquí también. Si es una persona inactiva, ¿qué otra cosa? Si es sedentario. Entonces, van a surgir estas dos preguntas siempre que estemos con personas que evidentemente son obesas o tienen sobrepeso. Si es inactivo o si es sedentario. Decíamos que una persona inactiva es aquella que realmente no hace ningún movimiento, va a la tienda en coche, se regresa en coche, hace todo de forma inactiva. Y una persona sedentaria es aquella que puede ser activa, pero que principalmente la cantidad de actividad que hace en el día, por ejemplo, decíamos, el ejemplo es, me traslado en metro, voy a cualquier lugar caminando, 20 minutos, llego, pero estoy 5 horas sentado en una computadora. Entonces eso me hace ser sedentario. ¿Recuerdan los METs? ¿Cuántos METs equivalía? ¿Cuánto es un MET? ¿A qué equivale un MET en actividad física? ¿A qué equivale? Ok, esa es en la fórmula, pero en actividad física, ¿qué necesito yo para gastar un MET? Estar sentados, estar simplemente sentados y platicar, y a lo mejor si yo ya me lavo los dientes, me meto a bañar y hago todas esas actividades, pues ya voy a gastar más METs. Y decíamos que una actividad por debajo de ¿qué? ¿De cuántos METs era una actividad, pues digamos leve en cuanto? Debajo de 3, exactamente, y de 3 a 6, una actividad moderada, y por arriba de 6, pues ya estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Ok. Entonces, eso lo debo tomar en cuenta para este factor, para evaluar este factor, la frecuencia. La pregunta es, ¿cuánta periodización voy a generar a la semana? Y eso lo voy a hacer por medio de estas dos variables. Si es inactivo, si es activo, si es sedentario, si no es sedentario, eso es lo que me va a dar la respuesta para la periodización del ejercicio. Les comentaba yo que si tienen un paciente que, por ejemplo, no hace nada, es completamente inactivo y es sedentario, aunque la OMS diga que lo tengo que llevar a tantos minutos, lo importante primero es activarlo, ¿sí? Activar los sistemas para que después pueda tener cierta capacidad básica en ejercicio para que pueda desarrollar cualquier actividad, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es activarlo. Entonces aquí podríamos hacerlo así. Si es inactivo, aquí sí podemos, si es inactivo, entonces aquí lo que tengo que hacer es activarlo. ¿Cómo lo voy a activar? Por medio de ejercicio muy básico, ¿de acuerdo? Que ahorita ya vamos a pasar a la intensidad. Entonces, si sí es inactivo, pues debo de considerar la intensidad va a ser diferente a que si es activo, ¿de acuerdo?
¿Qué otra cosa es importante en la frecuencia? La edad. El factor edad es importante en la frecuencia, puesto que no se recomienda la misma actividad física para diferentes grupos etarios. Entonces la edad es algo muy importante. ¿Qué otra cosa es muy importante en este factor? Las comorbilidades. Las comorbilidades que pueda presentar el paciente son muy importantes. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una actividad física en una persona que es hipotiroidea, que va a tender a generar muchas contracturas musculares con tan solo levantarse de la cama. ¿De acuerdo? Entonces esto puede generar muchas cosas en cuanto a nuestra manera de enfocarnos a la actividad física. Es importante entonces tomar en cuenta las comorbilidades. Si tengo frecuencias cardíacas altas, si tengo cardiópatas, todo eso es muy importante verlo aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la intensidad, tenemos entonces la intensidad. La intensidad es el grupo, es la variable más importante, bueno, todas son importantes, pero es la variable más compleja porque tiene muchas cosas de las cuales tiene que medir. ¿Sí? Entre ellas, ¿cuáles vimos? Esto sería definido como el grado de actividad física, en este caso ejercicio, al cual se somete el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el grado de actividad física o de ejercicio físico al cual yo voy a someter para que el sistema cardiovascular trabaje en ciertas áreas, que ya lo mencionamos. Uno de ellos, ¿qué tengo que evaluar aquí? ¿Quién me dice? ¿Mandé? Test de hablar, ok. Bien, de forma básica, sí, el test de hablar. ¿Qué otra? La escala de Borg, muy bien. Vamos a poner aquí como ustedes lo comentaron. El test de hablar. Ajá. La escala de Borg. ¿Qué otra cosa? ¿Mandé? Exactamente. Lo de Carbonen. Hay otra que es la frecuencia cardíaca máxima, que ya le explicamos también cómo se saca. ¿Qué otra más? ¿No le escuché? Ok, bueno, sí. Eso está aquí en Carbonen. Frecuencia cardíaca en reposo basal. ¿Mandé? La frecuencia de reserva, que también entra aquí. Frecuencia cardíaca de reserva. Les hablé el jueves de otra cosa más que se llama el VO2 max. Y les hablé que el VO2 max se requería para poder sacar la cantidad de METs. Entonces, todos estos métodos me van a funcionar a mí para poder saber qué intensidad debo tener en la actividad física. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar alguno de ellos, a ver. El test de hablar es un test muy sencillo que muchos cuentan que se puede hacer en la consulta. Algunos otros preparadores físicos dicen que es mejor hacerlo en la banda de esfuerzo, porque si yo voy caminando con el paciente, le voy poniendo la intensidad a la cual voy a ir subiendo, hablando en este caso de velocidad por hora, y entonces voy platicando con él. Y así lo puedo hacer más objetivo el test de hablar. Pero pues, seamos sinceros, no todos tenemos una banda de esfuerzo en nuestro consultorio, ¿no? Entonces tenemos que modificar estas pruebas para poder sacar lo más objetivo que tengamos. Entonces, el tan solo platicar con una persona, a veces la persona se agita, a veces la persona tiende a hacer este tipo de respiraciones, puesto que su condición física es sumamente baja. Por lo tanto, este es muy importante y hay personas que, por ejemplo, principalmente los pacientes que son geriátricos, a veces hay pacientes que me tocan que llegan, se agarran las manos, empiezan a hablar y de repente terminan llorando, ¿no? Por decir algo, no, es que ya soy un estorbo para mi casa. Entonces,
muchas de este tipo de cosas yo puedo influir a que puedan estar generando problemas a nivel cardiovascular. Entonces el test de hablar es muy bueno, que ustedes se van a ir dando cuenta al aplicarlo cómo es que sí te va dando ciertos parámetros para poder marcar la intensidad. La escala de Borg es una escala que trabaja en conjunto con el método Carbone. Me voy a brincar a la frecuencia cardíaca máxima para poder hacer el método Carbone. Entonces, para frecuencia cardíaca máxima, o más bien para sacar la intensidad, yo requiero saber ciertos valores. La frecuencia cardíaca máxima es 1, la frecuencia cardíaca en reposo o en estado basal, la frecuencia cardíaca, ¿cuál más les dije? De reserva, exactamente. ¿Qué más debo de sacar? La frecuencia cardíaca objetivo. ¿Se entiende por qué se llama objetivo? ¿Por qué? Exactamente. Es a la que tú vas a implementar o prescribir el ejercicio. Esta es la ideal en la cual ustedes van a mandar a su paciente a trabajar. Para sacar esta, requiero estas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos un individuo de ¿cuántos años les gusta? ¿Cuánto? 36 años. ¿Masculino o femenino? Femenino. Ok. Ahí tenemos el femenino. Entonces, la regla de la frecuencia cardíaca máxima, ¿qué me indica? ¿226? Porque es mujer. Menos la edad, 36. A ver, alguien ayúdeme con su cálculo. En este caso serían 190 y... Sí. Entonces tenemos una frecuencia cardíaca máxima de 190 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Tenemos una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto. Ahora, es necesario saber la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo, ¿cómo se saca? ¿Cuáles son los valores óptimos para poder obtener lo más fiable en cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo? ¿Cómo lo hago? Ok, pero ¿en qué etapa del día? Cuando se levanta el paciente, entonces tenemos que decirle que se tome esto. Y si es posible que se lo tome por 4 o 5 días o toda la semana, que se tome esta, para poder hacer un promedio de los 7 días y entonces estadificar bien su frecuencia cardíaca en reposo. Vamos a pensar que esta persona tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 68 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces la frecuencia cardíaca de reserva, que es la que me va a ayudar, es la inicial para poder sacar la frecuencia cardíaca objetivo, ¿de qué me habla? ¿Quién me dice? ¿Qué voy a restar aquí? Aquí voy a hacer una diferencia. Exactamente. Voy a restar, voy a hacer, la frecuencia cardíaca reserva es igual a la diferencia de la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca reserva. ¿De acuerdo? Y eso me va a dar el resultado. Entonces aquí, esta es nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Menos esta, ¿cuánto da? ¿Ciento qué? 22. Gracias. 22 por minuto. Entonces ya tenemos aquí nuestra frecuencia cardíaca reserva. Ahora aquí la siguiente pregunta, antes de saber la frecuencia cardíaca objetivo, es ¿qué nos dijo Carbone? Carbone nos dijo que para poder obtener beneficios cardiovasculares, debíamos trabajar en qué rango? 65 a 75%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo Carbone con esto? Me está diciendo que yo debo trabajar en este rango para tener un objetivo cardiovascular. O sea, voy a mejorar mi salud cardiovascular con esto. No quiere decir que a este porcentaje debo yo trabajar inicialmente. Eso no quiere decir. ¿Sale? Pero si Carbone me está diciendo que estos son
mis rangos para tener efectos benéficos sobre este sistema, pues esto ¿en qué se convierte? En mi objetivo. Con mi paciente sedentario, con mi paciente obeso, se convierte este número, este rango en mi objetivo. Por lo tanto, yo por eso les ponía los ejemplos con esas frecuencias, con ese rango. Entonces, la frecuencia cardíaca objetivo, ¿qué nos dice? ¿Es igual a qué? Frecuencia cardíaca reserva por el porcentaje al cual yo voy a trabajar y a eso le voy a aumentar reposo. Exactamente. O basal, efectivamente. Esa es mi fórmula. Entonces indica que voy a hacer una multiplicación de la frecuencia cardíaca reserva, vamos a sustituir, que son 122 latidos por minuto, y voy a multiplicarlo por un porcentaje. Como estamos hablando de porcentajes, entonces tenemos que multiplicar por punto lo que sea. En este caso vamos a hacerlo al 65. Entonces vamos a multiplicar por punto 65. Y le vamos a agregar la frecuencia cardíaca en reposo o frecuencia cardíaca basal, que son 68. Entonces le agrego 68. ¿Cuánto me da? 147 pulsaciones por minuto. Ahora, vamos a sacar otra vez 122 por 75.75. ¿Cuánto me da? ¿Sí ven bien? ¿O muevo el pizarrón? ¿Cuánto me da? Ok, se puede 160, exacto. Entonces, ya tenemos un rango para esta paciente femenina de 36 años de edad, tenemos un rango de pulsaciones por minuto en las cuales yo debo trabajar, que entonces yo diría que cardiovascularmente hablando, esta paciente debe trabajar en un rango de 147 a 160 por minuto. Y esto me va a dar ¿qué? Exacto, pongo aquí un corazoncito. ¿Sale? Beneficios cardiovasculares. Entonces yo ya tengo estas frecuencias en las cuales este rango me va a decir si estoy correcto o no estoy correcto en lo que yo estoy plasmando con este paciente. ¿De acuerdo? Hay muchos entrenadores deportivos, se los comento porque puede pasarles que ustedes indican este tipo de método, ustedes utilizan este tipo de método y hay ciertos entrenadores deportivos que dicen a la frecuencia cardíaca máxima yo la multiplico por .60, háganme esa multiplicación por favor. Exacto, y dicen, ahora háganla por 65. Vamos a ponerla por... Exacto. Por 65 esto me da 123. ¿Y qué dicen estos entrenadores? Que ya está trabajando a su 65%. Sí está trabajando a su 65% de la frecuencia cardíaca máxima, pero no está tomando en cuenta la frecuencia cardíaca reserva, ¿sí? Por lo tanto, esta fórmula es incorrecta. Esta fórmula, si esta es empírica, esta es mucho más empírica, ¿sale? Entonces, ¿alguien leyó lo de la ecuación, la historia real de la ecuación de Carbone? ¿No? Tengan tiempo, leanlo y se van a dar cuenta cómo Carbone acepta, lo entrevistan y dicen que nunca publicó un artículo con esta fórmula. Por lo tanto, es que muchos críticos actuales, uno de ellos, el doctor Chicharro, ¿alguien ubica al doctor Chicharro? Es un médico español, médico especialista en el deporte y en fisiología del ejercicio, que actualmente da cursos en línea y tiene una escuela en Madrid, ¿de acuerdo? Él es de las mejores bibliografías que podemos leer actualmente para fisiología del ejercicio. Hay libros de él de fisiología del ejercicio de Chicharro, entonces les recomiendo mucho él. Él menciona que esta fórmula pues no es que esté mal, sino que no se publicó nada, no se hizo ningún estudio, no se hizo nada
Entonces, por lo tanto, no se considera para laboratorios de fisiología del ejercicio de las mejores fórmulas. Pero esto sí nos habla de en qué nivel podemos trabajar con un paciente, de forma general, sin tener VO2 max, sin tener los METs, sin estar conectado a ciertos aparatos que ya son de mayor especialidad. ¿Alguien tiene alguna duda con esta fórmula? Dígame. Por ejemplo, para trabajar en una persona para mejorar el deseo cardiovascular, ¿cuánto tiempo tiene que mantener la frecuencia cardíaca para eficientes? Exacto, muy bien. Ese ya sería, bueno, eso es tiempo, ¿de acuerdo? Pero está bien, ahorita lo podemos hilar. Ya tengo mi intensidad de trabajo, el tiempo en el cual yo voy a mantener la actividad física, y esto es otra vez volviendo a la individualización, pero para contestar la pregunta de forma óptima es que mantenga por más de 30 minutos para que pueda activar la vía de la lipólisis, ¿de acuerdo? Entonces tengo que trabajar en estos rangos por 30 minutos como mínimo para que yo pueda activar la vía de la lipólisis, ¿sale? Los rangos que más o menos nos hablan de cuánto debe de estar, entre 30 y 45 minutos. Cuando hay más, pues ya puedes gastar hasta proteínas, entonces por lo tanto ya te va a bajar más el volumen. Y les hacía la comparativa de los ejercicios de fondo, ¿no? Por ejemplo, los maratonistas. Nunca vamos a ver un maratonista que sea robusto, siempre son ectomórficos, tienden a ser muy detallados, tienden a ser muy resistentes, pero mucho más importante, tienden a ser pues resistentes cardiovascularmente para aguantar todas esas distancias que ellos logran. ¿Han visto los cuerpos de las personas que hacen Ironman? ¿Sí? ¿Cómo son? Son ligeramente un poquito más fuertes que un maratonista, pero también hacen unas actividades increíbles. El Ironman, por ejemplo, nivel amateur, está por arriba de las 13 horas. Entonces, imagínense cómo es la demanda energética para este tipo de personas. ¿Cuánto se hace un maratón? Les comenté, ¿no? ¿Cuánto se hace un maratón a nivel profesional? 2 horas, 2 horas 5. Sí, 42 kilómetros. O sea, es demasiado, es más o menos ir a 17 kilómetros por hora. Entonces, si vamos a 17 kilómetros por hora, ¿a cuánto creen que vaya una persona en sus frecuencias cardíacas? Entonces, así se mide de forma general la intensidad. Ahora, estas dos cosas que están aquí abajo no las vamos a poder medir en consultorio. Lástima, son las más exactas, pero no vamos a poder medirlas en consultorio. Lo demás sí lo podemos medir. Esta escala la podemos imprimir y podemos ver, estadificar al paciente. De ahí también, pero de ahí en fuera no vamos a poder hacer otra cosa. Entonces, respecto al tiempo, que ya voy a pasar para allá, voy a hacer el objetivo de mi sesión, de mi paciente, de cómo lo voy a llevar respecto al tiempo, depende estas dos cosas también, que si es inactivo o que si es sedentario. Pero respecto a esto también voy a calcular el tiempo. Si no hace nada de ejercicio, ¿sí? Nada más camina, no sé, 10 minutos, 15 minutos diarios, pues a lo mejor ya tengo un parámetro para indicar el tiempo. Pero si no hace nada de ejercicio, entonces tengo que empezar con poca actividad y ser gradual. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Perfecto. Voy a borrar, ¿eh? Entonces ahora hablamos de qué, de la cuestión del tiempo. El tiempo entonces requiere factores como saber si es sedentario también, comorbilidades, requiero edad. ¿Qué más? Si es una persona activa o no. En resumidas cuentas es lo que yo requiero para saber cuánto tiempo voy a indicar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo más o menos se indica para una persona que no hace nada de ejercicio? 10 a 15 minutos es con lo que pueden empezar. 10 a 15 minutos.
¿de acuerdo? Ahora, tengo 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos en los que probablemente no llegue a esto, hablando de este mismo paciente, no llegue a esto. Lo más importante es que en 30 días yo esté cerca de este rango. Si no llego en 30 días a este rango, no me preocupo. Tengo que analizar cuáles son los factores externos que me pudieron haber afectado, ¿no? Para que no haya yo llegado a este rango. Lo más importante de todo es que este rango lo alcance en un periodo de un mes, idealmente, y en un periodo de mes y medio también se podría tomar bien hasta 2 meses, ¿sale? Pero lo más importante sería que yo alcanzara en un mes este periodo. Esto depende del nivel de obesidad y de sobrepeso que tenga el paciente, ¿de acuerdo? No, estaría mal porque entonces estamos trabajando. Si dentro de los 30 minutos estamos en 200, No, 110. eso sería peligroso para el paciente y no sería lo óptimo. Por eso es precisamente que vamos a monitorizar con el pulsómetro y ver estos rangos, porque si se pasa, entonces podría incluso hasta tener un infarto. Entonces no es lo ideal que llegue a otras frecuencias. Y por ejemplo, en pacientes que manejan bradicardia, Que- esa fórmula. Igual esta forma, en parámetro general se puede manejar esta forma, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Entonces podemos empezar con 10 a 15 minutos. Y a lo mejor, no sé, si el paciente es sumamente inactivo, puede tener una frecuencia cardíaca en reposo, a lo mejor pudiera tener 80, ¿no? Entonces este tiende a ser a lo mejor un poquito más rápido una taquicardia, ¿no? Porque está muy elevado. Entonces, respecto a estos valores que ustedes ya van a sacar antes de analizar toda la indicación del ejercicio, entonces ustedes ya hacen el parámetro de cuánto van a indicar aquí. Ya sabemos que en el tiempo nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es nuestro objetivo? 30 minutos. 30 a 45 sería el rango, muy bien. 30 a 45 minutos. Si yo empiezo con 10, pues no importa, el chiste es que estoy empezando, ¿de acuerdo? Igualmente, más o menos después de los 30 días, idealmente que en 30 días pueda lograrlo, si no, máximo tenemos 2 meses para llevarlo. ¿Tiene que ser continuo o se puede como, no sé, ejercicio anaeróbico, series, cuánto tiempo tiene que ser continuo, tiene lapsos como... Ok, muy bien. El tipo de ejercicio para llevarlo aquí tiene que ser ejercicio aeróbico. Aeróbico, principalmente es ejercicio aeróbico. Existen métodos, mencionaba el método interválico, el método continuo, pueden ser, depende, hay que individualizar. Lo que yo sugiero para iniciar es continuo. Y en pacientes que tienen poco tiempo, que no pueden a lo mejor acceder pueden acceder al gimnasio probablemente, pero no pueden ir diario. ¿Puede hacerse o podemos llevarlo a eso 3 veces por semana, 2 veces por semana? Lo podemos hacer. ¿Y aumentarles el tiempo Sí, claro, lo podemos hacer, ahorita respondo a su pregunta. Lo podemos hacer sin ningún problema, incluso hay personas que tienen pistas cerca de su casa o cuestiones así, en las cuales se puede manejar esta metodología, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre preguntarnos, ¿no hace nada de ejercicio? Voy a comenzar con 3 días a la semana. Si no hace nada de ejercicio, 3 días a la semana. Si hace ejercicio, ¿cuántos días hace? Pues hago 2. Pues entonces voy a multiplicarlo 3 o 4 días a la semana. Y lo voy a manejar así por 2 semanas. En la tercera semana voy a revisar al paciente, otra vez lo cito a consulta, cómo se sintió, cómo está. Pues sabe que como que sentí un poquito que me agité. Pues entonces voy a tener que modificar todo esto. hay pacientes que luego no tienen dolor? O sea, a mí me ha tocado pacientes que me dicen, es que me subió la barra sin fin y empecé a correr, empiezan con náuseas y con dolor. O sea, ahí hay que bajarle. Ahí muy probablemente está alcanzando frecuencias cardíacas que no debe de alcanzar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que no debería de pasarnos si ya está acudiendo nuestro paciente con nosotros, porque nosotros estamos hablando ya de rangos. El paciente pues no tiene idea de todo esto. Por lo tanto, él dice, pues yo le voy a subir a la banda sin fin hasta donde yo crea que aguanto. Y si recordamos, por ejemplo, ciertos parámetros de las pruebas de esfuerzo,
no nos dicen haz la prueba de esfuerzo hasta que tú aguantes, sino hasta que el comportamiento cardíaco se modifica, es cuando la prueba cardíaca se para. Puede ser, hay pacientes que generan arritmias en condiciones de ciertos rangos cardíacos, es decir, por arriba de los 150, por ejemplo. Hay personas, hay futbolistas, por ejemplo, que manejan arritmias, pero en reposo. Entonces, eso ya es más específico, pero hablando de la pregunta que usted me hace, sí puede manejarlo, pero no sería ideal que un paciente les llegara diciéndoles, pues me desmayé, porque entonces eso sí hablaría de que no hicieron bien los cálculos y que o que a lo mejor los hicieron bien, pero hay un factor que no están tomando en cuenta. No sé, a lo mejor el paciente consume hipoglucemiantes y ustedes exigen demasiado, entonces puede también caer en una cuestión de hipoglucemia, ¿no? Son muchos factores que deben ustedes tomar en cuenta. ¿Sale? ¿Cuál era la pregunta, Doc? Que si entonces sería, o sea, es mejor el continuo que el intervalo. No es mejor para iniciar. Porque nos decía, en la clase nos comentaba que podía ser 2 minutos contra 1 Ajá. y a llegar a los 30. Exactamente, sí, ahí vamos. El continuo siempre es mejor para iniciar la actividad física. El interválico es un método que se utiliza cuando el paciente ya tiene una actividad física. ¿Por qué? Porque tú vas a jugar con estos rangos. Tú vas a decir 2 minutos a esta frecuencia y 1 minuto a esta frecuencia. Entonces tú vas a estar disparando el ritmo cardíaco en esos lapsos de tiempo. Por lo tanto, entonces este método no es aconsejable para una persona que va a empezar. Pero este método es sumamente bueno para perder pueden ser hasta de 5 minutos. Depende la nivel. Los gimnastos, los brodis, Ajá. ellos siempre ponen, me llama mucha atención que dicen 3 minutos entre serie y serie. Y las guías de práctica clínica, por lo menos para prescripción de EPOS en el adulto, no los usa, ni siquiera lo menciona, solamente habla de reposo, calentamiento, Exacto. actividad, pero no dice cuánto. Pero Ok. los brodis es porque manejan. Entonces, yo lo he buscado y algo así concreto no lo encuentro. Se ponen de moda muchas cosas. Por ejemplo, este entrenamiento que ahorita está muy de moda es el HIIT, el High Interval Intensity Training se llama. Ese entrenamiento, ¿qué hace? Supone que el que lo creó dijo, la capacidad de la gente de hacer ejercicio actualmente con todos los medios de estrés y los tiempos cortos que quedan, pues no es suficiente para poder acudir a un gimnasio. Entonces, ¿qué empezó a decir? Que si yo generaba altas frecuencias cardíacas, podía también estimular producciones hormonales en las cuales me ayudara a metabolizar la grasa de forma más rápida. Pero estamos hablando de frecuencias cardíacas máximas o submáximas, que no se van a adecuar a este tipo de pacientes. Entonces yo les estoy comentando del modo progresivo, que tal vez es un modo clásico, y que existen diferentes métodos. Este que comento, el HIIT, existe el interválico, existe el continuo, existe el fartlek, existen demasiados métodos, pero son métodos del entrenamiento deportivo. No son métodos específicos para un paciente con obesidad. Más bien esos métodos los tengo yo que adecuar con base a todo lo que hemos visto. Entonces el interválico se puede hacer, sí se puede hacer, y los intervalos pueden ir desde 2 minutos, pueden hablar de 5 minutos, puedes hablar hasta de 30 segundos. Depende de las intensidades a las cuales tú vas a trabajar. O sea, ese es como la piedra angular. Existen esos métodos, pero saber dónde los voy a adecuar. Si yo le pongo un HIIT a una persona que genera arritmias, híjole, no, pues estaría cometiendo un pecado capital, ¿no? Pero si yo me voy por la vía clásica y analizo los factores y empiezo a hacer gradual, progresivo, como me lo marca el ejercicio deportivo, entonces pues no voy a tener ningún problema con el paciente. Y a lo mejor trabajo 30 días con método continuo y le digo váyase a caminar, por decir algo. Y después le digo, ¿sabe qué? Ahora ya que pasamos los 30 días, se siente bien y está bien, pues ahora me va a dar 2 vueltas caminando un poquito a paso más veloz y una vuelta caminando a un paso relajado. Y entonces, me va a contar cuánto tiempo hacen esas 2 vueltas a paso veloz y cuánto tiempo hacen en esa vuelta a paso relajado. Y entonces con eso yo puedo estar manejando un método interválico.
¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que yo quiero que entiendan, que quizá a veces como que confunde un poco, pero no. Continuo, pues porque nunca va a parar. Desde que inicia, va a llevar los 30 minutos caminando, caminando, caminando y nunca va a parar. Este puede ser mi estándar, entonces para definir mis intervalos. Exactamente. Eso es el estándar, como usted lo menciona, pero ¿para qué? Para que yo pueda cargar al paciente en diferentes ritmos, pero no me debo pasar de eso. Ahora, si tengo una persona que es sedentaria completamente y quiero llevarlo a método interválico en esos rangos, seguramente en 5 minutos, pues ya se acabó. ¿Sale? Entonces, eso es lo que yo busco. Lo que yo busco primero es hacer un método continuo que me ayude a ganar capacidad cardiovascular, capacidad cardiorrespiratoria, para después entonces empezar a modificar. Como bien decía la doctora Gina, tal vez nosotros no vamos a ser entrenadores, ¿sí? Pero sí saber qué es lo que vamos a prescribir. Realmente yo puedo indicarle que nade, realmente yo puedo indicarle que camine. Con base a todo esto, ustedes van a tener esa responsabilidad de prescribir el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna? Díganme. Sí, por ejemplo, decía usted que casi todos los, bueno, me imagino que los, más bien todos los maratonistas sí, los veo delgados y, bueno, con esas características físicas. Pero yo incluso cuando voy a correr al parque, me he encontrado con gente gordita Que aguanta muchísimo, sí, o sea, claro. por ejemplo, esos pacientes que llegan, y llegan a la consulta, es que yo hago ejercicio todos los días y una hora y dos y me voy a no sé dónde y siguen gordos. ¿Qué tipo de ejercicio les podemos indicar? O sea, obviamente aparte de las cosas que hemos aprendido y todo. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con la cuestión alimenticia. Ahí va más directamente con la cuestión alimenticia. Porque sí, yo también tengo muchos pacientes y regularmente siempre son por arriba de los 50 años que se dedican mucho a hacer ese tipo de actividades y son a veces bien panzoncitos, pero aguantan demasiado, ¿no? Tienen demasiada resistencia. Yo creo que ahí tiene que ver más con las cuestiones alimenticias. ¿Alguna actividad? No sé, digo, yo sé que a lo mejor ya para un paciente de 50 años que yo he visto muy, o sea, se les puede indicar CrossFit o algo así. Podría ser, depende del paciente, pero yo no indico. Sí, evidentemente, o sea. Usted decía que el Zumba. O Ajá, sea, la mayoría de las señoras aman de hacen casa. zumba. Voy al Zumba, o sea, Sí. y yo las he visto en el gimnasio también que dan sus clases. A mí me da hueva, pero entro y las veo y están bien gordas. Y me pongo, o sea, pobrecitas, porque van con esa idea de que el Zumba, o sea, y usted hablaba de que el Zumba no era No es lo ideal. Exacto, ¿no? Sí tiene que ver mucho la cuestión de alimentación, pero principalmente, por ejemplo, yo digo que no está bien, no porque yo esté satanizando esa actividad física, es muy buena. ¿Por qué? Porque si analizamos el Zumba desde este punto de vista interválico continuo, el Zumba es interválico. Genera picos de repente y muévete rápido, rápido, rápido y después relájate, cálmate. Eso está siendo método interválico, ¿sí? Al final de cuentas, analizándolo desde el punto de vista de metodología del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Como no hay una cuantificación de la frecuencia cardíaca, como yo no sé los rangos específicos, entonces por eso es que generalizo y digo, no es lo mejor para estos pacientes. Lo mismo el CrossFit. Puede ser que a lo mejor esté muy padre y lo hacen en equipo y todo, pero si yo no conozco bien al paciente, yo no puedo decir que es apto para hacer CrossFit, ¿sí? Ahora, si yo veo a mi paciente y digo, pues cardiópata no es, tiene buenos rangos, ¿ok? Lo hace muy bien, hace ejercicio, tiene 50 años y la verdad tiene mejor cuerpo que los de 30, ¿no? Por decir algo. Y dice, bueno, y dice entonces, pues voy a indicarle CrossFit, ¿no? Por decir algo. Entonces usted decide indicarle CrossFit, pero no hizo una exploración exhaustiva físicamente y no se encontró con él que tenía a lo mejor una degeneración del manguito rotador. Y entonces ahí empieza otro show que dice, pues sí me mejoró bastante cardiovascularmente, pero pues ahora ya me duele el hombro, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que sí cuesta mucho trabajo poder decir, para este grupo de pacientes es esto y para este grupo de pacientes es esto. No es como una receta, sino más bien es exactamente personalizar, tomar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí para llegar a una buena prescripción en una persona. Exactamente. Los brothers. Sí, efectivamente, ¿no?
Entonces, esa es la cuestión. Cualquiera, exactamente, con un curso, con leer Men's Health, ya, ¿no? Ya estoy suscrito a Men's Health, ya soy entrenador físico. Y no es eso. O sea, no es eso. Hay muchas alteraciones del sistema musculoesquelético. De verdad, por ejemplo, no sé si han visto también, hablando de los gimnasios de este tipo de población que pone ejercicio sin saber, los ponen a correr en pendientes muy elevadas, ¿sí? La lesión más frecuente en una persona de 40 años es la rotura del tendón de Aquiles. Cuando nosotros corremos en pendientes positivas, en este caso, estamos haciendo una elongación de la parte del tendón de Aquiles. Estamos haciendo una biomecánica incorrecta. No, tú córrele todos los días, ¿no? Entre más corras, mejor resultado. He tenido pacientes con problemas de cervicalgia, con problemas de lumbalgia, que son maratonistas y corren 20 kilómetros diarios. O sea, es increíble cómo pueden hacer ese tipo de cosas. Dices, pues sí está muy padre, ¿no? Pero ya no es tan bueno también correr tantas distancias por ejemplo, sumaba él más de 100 kilómetros en un mes, ¿no? Por decirlo, si lo hacemos a un mes, más de 100 kilómetros en un mes. Estás hablando de que estás deteriorando tu sistema musculoesquelético a raíz de estar ganando a la mejor situación cardiovascular. Pero recordemos también que van a existir patologías fisiológicas que se van a adaptar. Por ejemplo, esos pacientes, si sacamos una tele de tórax, van a tener a lo mejor una cardiomegalia, un índice cardiotorácico elevado. ¿Por qué? Pues porque ya el corazón se hipertrofió, porque también es un músculo. Entonces van a ser todos esos tipos de conceptos que yo debo tomar en cuenta para poder llegar a la prescripción del ejercicio. Sí me di a explicar bien aquí, en lo del tiempo. Y el tipo de actividad, para concluir en cuanto al tipo de actividad. Principalmente una persona que tiene sobrepeso, ¿sí? Una persona que tiene sobrepeso, no va a ser ideal indicarle trabajo de impacto. No estamos hablando de obesidad, sobrepeso. Por lo tanto, oye, pero es que me invitaron al CrossFit. Pues no, lo siento mucho, no se puede ahorita. Dame chance, dame 2 meses y a lo mejor en 2 meses nos vamos a sentar a platicar, evaluamos y a lo mejor. Pero es que tengo 25 años y ¿cómo me limitas? No, pues digo, así como cuando firman el alta voluntaria, ¿no? No es que no se puede ir, no, pues yo firmo mi alta voluntaria. Pues así igual, yo te estoy diciendo lo que debes hacer. Si no lo quieres hacer, pues es tu responsabilidad, ¿no? Y ya regresan con lesión de rodilla, no es cierto, bueno, esas son otras cosas. Pero principalmente para sobrepeso, no indicar actividad de alto impacto. Las pesas están consideradas como actividad de mediano impacto, ¿sale? De alto impacto, por ejemplo, esos ejercicios del CrossFit que de repente es saltar, levantar algún objeto por arriba de la cabeza, saltar con las pesas aquí, hacer saltos de rana con pesas, con mancuernas, con todo ese tipo. Las lagartijas son de mediano impacto y son de los mejores ejercicios que hay porque es autocarga. Bueno, solo que como en el CrossFit, por ejemplo, que les ponen acá atrás, no, que con 3 discos de 20 arriba y ahora le das la lagartija. Bueno, pues eso ya no es considerado de mediano impacto porque ya tiene una carga excesiva. O sea, todo lo que se haga trabajo con tu propio peso. Podría contarse como de bajo y mediano impacto lo de propio peso, ¿sale? Están como en función de plancha, luego se dice que se El pone burpee, pilas y luego ese es el famosísimo burpee. Ese sería de alto impacto, a lo mejor no para la muñeca ni para el hombro, pero para la articulación de la rodilla y cadera sí es de alto impacto. Entonces, ustedes imagínense qué pasaría si una persona con exceso de peso hace un burpee o dice, no, yo sí puedo, y lo hace, y cuando salta y cae, se le va la rodilla hacia adentro, ¿no? Y entonces el paciente ya va a cursar un proceso patológico de rodilla y ahora menos va a hacer ejercicio y se va a tener que cuidar por aquí, ¿no? Y muchos dicen, es que yo prefiero mejor hacer un buen ejercicio y no cuidarme acá, ¿no? Así es, o sea, esa es la vida real también. ¿Las prensas? La prensa inclinada no está bien indicada para procesos de columna.
La prensa horizontal, donde empujamos así horizontalmente, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hacia arriba, esa no se debe indicar en, pues en personas que puedan desarrollar ciático o personas que puedan generar problemas de columna. Sí, cuando ya excedemos la carga de peso natural, yo por ejemplo siempre les explico a mis pacientes de la siguiente manera. Usted tiene un sistema óseo. Ese sistema óseo, imaginemos que usted va a Liverpool o a donde quiera ir y compra un escritorio. Y ese escritorio le dicen, tiene garantía de 5 años si usted no rebasa los 100 kilogramos de peso en ese escritorio. Ajá. Y así le dura 5 años. Si usted excede la carga de peso de ese escritorio, yo no le aseguro que le vaya a durar 5 años. Ustedes llegan con una carga genética, todos llegamos con una carga genética aquí, que es nuestro somatotipo endomórfico, ectomórfico, mesomórfico. Si nosotros excedemos la cantidad de peso que nuestro sistema óseo puede cargar, se va a deteriorar más rápido. Entonces ese sería como el ejemplo para el paciente, ¿no? Entonces si evidentemente, si tengo una buena masa muscular, hay gente que pesa 100 kilos, mide 1,70, 100 kilos y tiene un alto índice de masa muscular. Eso es una cuestión distinta, ¿no? Pero al final de cuentas, siempre que tú levantes muchos pesos, vas a generar degeneración tendinosa y articular. Siempre, aunque sea mínima. La desarrolla más una persona que no tiene tanta masa muscular e intenta mover un objeto pesado, a una persona que tiene suficiente masa muscular y lo hace. Sí puede cambiar ahí la situación. ¿De acuerdo? Entonces, para fines generales, sobrepeso no debo de indicar actividad de alto impacto. De alto impacto no se puede. Mediano y bajo impacto no hay ningún problema. La carrera, el salir a caminar, el salir a trotar es bajo impacto. ¿Sale? Ok. Pues evidentemente yo pongo el ejemplo en sobrepeso porque sobrepeso, si en sobrepeso no se puede alto impacto, en obesidad pues menos, ¿no? Menos se puede. Ok. Y regularmente el objetivo del tipo de ejercicio es aeróbico. En los pacientes adultos se recomienda combinar el aeróbico con el anaeróbico un poquito. Es decir, siempre predominante el aeróbico. 3 días de aeróbico y 2 días de anaeróbico. Así es como se. ¿Se pueden hacer en el mismo día? Primero un calentamiento muy sutil, y primero el anaeróbico y al final el aeróbico. Porque recordemos que siempre, en todo momento, están activos todos los sistemas energéticos, en todo momento. Entonces, desde que estamos haciendo ejercicio, ya se activó el aeróbico, pero no predomina en un ejercicio de pesas, predomina en el anaeróbico. Entonces, yo quiero activar, para poder llegar a los 30 minutos que dijimos, a lo mejor comienzo con 10 minutos de anaeróbico y después concluyo con 20 minutos de aeróbico. Y entonces ahí ya hice 30 minutos de ejercicio donde quizá la actividad aeróbica no predomina en una gráfica, pero sí está activándose en todo momento y a lo mejor al final sí le elevas. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna otra pregunta? Los entrenamientos son como al revés, ¿no? O sea, es que los siempre, a ver, ponte primero aeróbico y luego al final ya empiezan a... No, y es por algo muy lógico, porque los sustratos energéticos que tú vas a utilizar, exactamente en un sistema de musculación, vamos a utilizar glucógeno, ¿no? Y en una lipólisis, pues yo nada más voy a utilizar la cuestión de las grasas, y bueno, se agotan muchas cosas, pero voy a utilizar grasas y predominantemente grasas, y si lo extiendo, pues hasta proteínas, ¿no? Depende qué tan aeróbico sea. Entonces, aquí la cuestión es nada más la siguiente, pensar en que si yo voy a cargar peso, requiero más energía o un tipo de energía que a lo mejor estoy al 100 ahorita y lo levanto. Pero si yo ya corrí 30 minutos y después me ponen a levantar algo, probablemente ya no lo pueda alcanzar. ¿Y si no quiero entrar en déficit? No le entiendo bien. Si no quiero como quemar calorías, entrar en déficit calórico. Ajá. ¿Qué haría primero o no haría anaeróbico? Pues yo recomendaría hacer aeróbico y no hacer tanto anaeróbico para no... regularmente cuando hacen ejercicios muy pesados en cuanto a musculación, pueden hacer picos hipoglucémicos también. Entonces yo recomendaría más el aeróbico siempre, si no queremos hacer caer en algún déficit. Me parece que tu pregunta a la ganancia de masa muscular. A la ganancia de... ok, ya. Ya entendí, bien. Para ganancia de masa muscular, el anaeróbico es el elixir, ¿de acuerdo? Entonces no hacer
Es que, ahí va. ¿Qué músculo es el principal que yo requiero para que este músculo de aquí crezca? Pero el principal para que crezca. ¿Qué requiere un músculo para crecer? Puede requerir, pero niveles más así, más generales. Perfusión sanguínea, requiere nutrientes, requiere un estímulo, y requiere al final de cuentas el corazón. Porque el corazón es el que me va a perfundir todos los tejidos. Si yo quiero hacer anaeróbico sin tener una base aeróbica correcta, no voy a tener los mejores resultados. Entonces, por eso siempre que se va a empezar un proceso de musculación aeróbico, hablamos del triangulito, la resistencia. Siempre aplico resistencia y al final me voy objetivizando en cada cosa que yo quiera generar. Lo que yo recomendaría es que no se excediera de 30 a 45 minutos de aeróbico, porque si no, entonces tomo proteínas y entonces quito exactamente, hago perder masa muscular. Y por ejemplo, algo que también, regresando a la parte nutrimental, cuando quieres ganar masa muscular, es recomendable que media hora antes de hacer ejercicio, tomes, por ejemplo, tus 15 gramos, la mitad de una copita de proteína, y terminando de hacer ejercicio, la otra mitad. Entonces, se ha visto en estudios donde comparan la ganancia, el número de fibras musculares, el volumen, hay mayor incremento de manera significativa cuando se toma antes y después la proteína, a que si la tomas, aunque si haces la distribución de la proteína a lo largo de todo el día. Entonces es como algo adicional. Como profiláctico, ¿no? También para no perder la masa muscular. Exacto, porque como ya estás haciendo una sobrecarga, entonces ya llegas a esta fase en donde estás degradando proteínas musculares y entonces para evitar que degrades proteínas musculares con la proteína crece. Okay. Pero es solamente para cuando quieres ganar masa muscular. Hay demasiado aquí en los mitos que pueden existir. Hay gente que dice toma café, hace el cardio en ayunas. O sea, hay demasiadas cosas que existen, ¿no? Termina de hacer tu cardio en ayunas, cómete un plátano, está lleno en azúcares y entonces puede hacer anaeróbico. Se mezclan muchas cosas, pero son ya más específicas que no se tocan en los pacientes con sobrepeso y obesidad, ¿sí? El paciente con sobrepeso y obesidad es mucho más tranquila la cosa, ¿sale? ¿Alguna duda? Ok. Pues entonces, ¿qué les parece si hacemos un poco de ejercicio? Ok. Vamos a hacer algo muy relax, ¿no? ¿Qué les parece? Voy a enseñarles de forma metódica cómo se debe de estructurar un plan de entrenamiento. Esto ya es como un plus, ¿no? Ya ustedes ya saben para escribir con esto. Ya lo que yo les voy a enseñar ahorita es cómo pueden estructurar un plan, a lo mejor para empezar con uno mismo, ¿no? El plan tiene 3 cosas muy importantes que debo yo tomar en cuenta. La fase calisténica, la fase medular y la fase de enfriamiento, que no deben, calisténica, medular y enfriamiento, que no debo nunca perder esas 3 fases. Y nunca las van a ver en el gimnasio. El gimnasio siempre van a decir, caliéntale ahí pues 10 minutos y ya te veo aquí, ¿no? Y ya, se olvidan de todo. Y nunca pasa el proceso de enfriamiento muscular. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Calisténica. Así. Calisténica. Los ejercicios de calistenia o de esta fase son ejercicios que nos van a enseñar a activar la temperatura corporal, a aumentar la frecuencia cardíaca, a tener mayor lubricación en las articulaciones y a evitar lesiones musculares principalmente. ¿De acuerdo? Es el calentamiento, exactamente. La fase medular. La fase medular es lo que yo voy a trabajar en mi entrenamiento. Voy a hacer musculación, voy a hacer aeróbico, ¿qué voy a hacer? Y es lo que voy a trabajar en mi fase medular. Y la fase de enfriamiento es lo que voy a tratar de hacer para regresar a un estado basal de forma óptima. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hacemos aquí? Porque no sé si quepamos todos al mismo tiempo. ¿Sí no nos podemos ir a la parte de frente del laboratorio? Pues yo creo que sí. Sí, para que todos lo hagan.